Hello everyone, welcome to your English class. This is Alba or Teacher Alba, and the topic for today is language expressions. So let's start. Bueno, el día de hoy debieron de haber recibido la segunda parte de la unidad de aprendizaje que se llama Knowing About Cultures. Hasta este punto ustedes ya deben de tener realizadas las primeras dos actividades. La primera consistía en investigar acerca de un hábito cultural, tradición o costumbre del país de su preferencia, y la segunda en extraer lo más importante de esa investigación y escribirlo utilizando las estructuras aprendidas del presente simple y voz pasiva. El día de hoy, o el tema de hoy, es acerca de las expresiones del lenguaje para esta unidad. Estas expresiones del lenguaje, dos de ellas nos van a servir para pedir opiniones o dar opiniones. Y la tercera, que sería I mean, nos va a servir para clarificar alguna información que nosotros estemos compartiendo o diciendo. Bueno, cabe mencionar que estas expresiones del lenguaje están explicadas en este apartado del cuadernillo. ¿Ok? Y bueno, vamos a iniciar. La primera de ellas es Why don't we ask? Que significa ¿por qué no preguntamos? Y usualmente la utilizamos para pedir la opinión de alguien más. ¿Cómo hacemos una oración utilizando esta expresión del lenguaje? Para esta expresión del lenguaje voy a requerir de 4 elementos. El primero va a ser la expresión del lenguaje, que es lo que podemos observar aquí. Después vamos a necesitar un sujeto. Les recuerdo que el sujeto puede ser cualquier persona, animal o cosa. Y el complemento, que nos va a dar información extra acerca de la acción que realiza el sujeto. Y por último, una question mark o un signo de interrogación. Tomando en cuenta que en los videos pasados estuvimos hablando acerca de Disneyland, vamos a continuar tomando como ejemplo el parque de diversiones. Y bueno, iniciamos nuestra oración con la expresión del lenguaje. Continuamos con un sujeto. Aquí yo puse diferentes opciones de sujetos. Obviamente ustedes van a utilizar el sujeto que ustedes necesiten para su trabajo. Les recuerdo que si no sé cómo se dice alguna palabra, puedo utilizar un diccionario electrónico, de preferencia Word Reference, o un diccionario físico de los que tengan en casa. ¿Ok? Después del sujeto vamos a necesitar un complemento. También aquí les puse diferentes complementos que nos pueden servir de acuerdo a los sujetos que tenemos aquí. Y por último, el signo de interrogación. Suponiendo que en el ejercicio 2 nosotros ya tenemos aquí nuestras oraciones en voz pasiva y presente simple. Como ejemplo, Disneyland is visited for many people. It could be the favorite of all. Disneylandia es visitado por muchas personas. Podría ser el favorito de todos. Yo aquí ya formulé una oración que me dice, ¿por qué no preguntamos? Why don't we ask a tourist? ¿Por qué no preguntamos a un turista about his favorite thematic park?
¿Por qué no le preguntamos a un turista acerca de su parque temático favorito? Estas expresiones de lenguaje que nosotros estamos aprendiendo nos van a servir para hacer un poquito más interesante el texto. Recuerden que su producto o trabajo final de esta unidad de aprendizaje es elaborar un texto informativo descriptivo. Entonces, una forma de mantener entretenido al lector es agregando este tipo de expresiones de lenguaje. ¿Por qué? Porque hacen un poquito más dinámico la lectura, ¿ok? Ya no es nada más estar poniendo datos y más datos acerca del hábito cultural que ustedes hayan elegido, sino que además estamos involucrando al lector a través de este tipo de expresiones. Y quedaría de la siguiente forma. Disneyland is visited for many people. It could be the favorite of all. Why don't we ask a tourist about his favorite thematic park? Disneylandia es visitado por muchas personas. Podría ser uno de los favoritos. ¿Por qué no preguntamos a un turista acerca de su parque temático favorito? Este podría ser un buen inicio para un texto descriptivo, ¿ok? Después de esta pregunta o de esta expresión, podríamos continuar hablando acerca no sé, describiendo, que va a ser el siguiente tema que nosotros vamos a ver. Por ejemplo, podría empezar a describir qué es lo que hace tan interesante el parque de Disney para que todo el mundo quiera ir a visitarlo, ¿no? Y bueno, esa sería una de las formas de utilizar esta expresión de lenguaje. Vamos a pasar a la segunda. ¿Qué nos dice aquí? We should go and ask. Esta expresión significa deberíamos ir y preguntar. Usualmente la utilizamos después de dar nuestra propia opinión y realmente no se refiere al hecho de ir y preguntarle a esa persona, sino que esta expresión nos muestra cierta inseguridad en lo que nosotros estamos diciendo y de alguna forma estamos solicitando o a lo mejor asumimos que otra persona tendrá una opinión más acertada. Tomando en cuenta el ejemplo que tenemos aquí, nos dice, we should go and ask to a doctor if that is true. Deberíamos ir y preguntarle a un doctor si eso es cierto. Por ejemplo, yo podría decir que, es un ejemplo, que el uso de cubrebocas no es necesario, pero deberíamos ir y preguntarle a un doctor si eso es cierto. ¿Ok? Es un ejemplo porque el uso de cubrebocas sí es necesario, pero suponiendo que yo dije que no es necesario, o sea, con esta expresión del lenguaje, lo que estoy dando a entender es que el dato que di anteriormente no es el más acertado o que a lo mejor yo no estoy segura de que esa información sea cierta. Entonces, ¿qué es lo que hago para indicar que probablemente eso no es así? Utilizo esta expresión del lenguaje que dice, deberíamos ir y preguntar a ver si es real o a ver si eso es cierto, ¿no? Entonces, para eso nos va a servir esta segunda expresión del lenguaje. ¿Y cómo vamos a formular una oración con esta expresión del lenguaje? Pues nos vamos a apoyar de 3 elementos. El primero es la expresión del lenguaje, we should go and ask. Lo segundo va a ser un sujeto y el tercero va a ser un complemento. Los sujetos, les recuerdo, puede ser cualquier persona, animal, cosa, idea, país, objeto.
y el complemento no es más que información extra acerca de lo que realiza el sujeto. En este caso, vamos a continuar con el ejemplo de Disneyland y suponiendo que otra de mis oraciones que ya realicé en los ejercicios pasados, porque les recuerdo, ustedes hasta este punto ya deben de tener sus oraciones presente simple o en voz pasiva, ¿ok? Lo que van a hacer ahora es agregar estas expresiones de lenguaje a lo que ustedes ya tienen. Es decir, crear nuevas oraciones y unirlas con las que ustedes ya formularon. En este caso tengo aquí, Disney parks are the favorite destination of many people. Los parques de Disney son el destino favorito de muchas personas. ¿Ok? Utilizando mi expresión de lenguaje, yo ya formulé esta oración. Repito, inicio con la expresión del lenguaje, we should go and ask. Continúo con un sujeto que en este caso volvió a utilizar a tourist o turista y complementé con about his favorite park in the world. Acerca de su parque favorito en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que me diría mi oración completa? Suponiendo que estoy trabajando con mi texto descriptivo, o ustedes están trabajando con su texto descriptivo, quedaría de la siguiente forma. Disney parks are the favorite destination of many people, but, aquí utilicé un conector, pero, we should go and ask a tourist about his favorite park in the world. Los parques de Disney son el destino favorito de muchas personas, pero deberíamos ir y preguntarle a un turista acerca de su parque favorito en el mundo. ¿Ok? Como ven, aquí están dando una opinión o a lo mejor un dato real, porque a lo mejor a través de encuestas o no sé, puedo saber que realmente Disney es el favorito de todo el mundo, pero estoy involucrando al lector a través de esta expresión del lenguaje, ¿ok? Recuerden que para eso nos van a servir, para hacer el texto un poquito más dinámico o llamativo al lector. Ya no es nada más, los parques de Disney son los favoritos de mucha gente, por esto y por lo otro, shalala. No, ¿ok? Sino estoy involucrando al lector. Sí, son los favoritos de mucha gente, pero deberíamos ir y preguntarle a un turista a ver si es cierto, ¿ok? Y de ahí continuar nuestro texto con alguna otra oración, ¿ok? Aquí, por ejemplo, podría continuar con una oración afirmativa en presente simple, ¿no? Para continuar o para terminar esta idea. Y bueno, por último tenemos la expresión del lenguaje I mean. Esta expresión significa lo que quiero decir y usualmente lo utilizamos para explicar con más detalle nuestra opinión. Aquí tengo un ejemplo y nos dice I like onions. I mean, I like them to spice up food. Me gustan las cebollas. Lo que quiero decir es que me gustan para condimentar los alimentos. O sea, estoy diciendo que me gustan las cebollas, pero estoy especificando para qué. Porque no es que yo me coma una cebolla como una manzana, ¿no? Para eso nos va a servir esta expresión del lenguaje, para clarificar o para dar un poquito más de información o información más detallada acerca de la opinión o el dato que di anteriormente. ¿Cómo vamos a formular una oración con esta expresión del lenguaje?
Bueno, pues vamos a necesitar de 3 elementos. Para esta expresión del lenguaje, realmente vamos a necesitar ya 2 oraciones completamente formuladas y prácticamente nos va a estar sirviendo esta expresión como un conector. ¿Por qué como un conector? Porque estoy uniendo 2 ideas, ¿ok? O 2 oraciones. En este caso aquí tengo 3 ejemplos de oraciones, que puede ser una opinión o un dato real. Entre ellas tengo: In China, people eat all what they can. In Mexico exist many languages. Disney parks are visited for many people around the world. Y las oraciones informativas o explicativas, igual tengo como ejemplo 3 oraciones. Y me dice: They eat any kind of animals. They are different ethnic languages. These parks are very popular. Como pueden observar, todas estas oraciones están en presente simple, algo que ustedes ya deben de saber hacer, ¿ok? Y que vimos en los videos anteriores. ¿Qué quiere decir? Que si ya tengo mis 2 oraciones listas, lo único que voy a hacer es agregar la palabra I mean, siempre y cuando tengan sentido, porque recuerden que I mean me va a servir para explicar un dato o una opinión que estoy informando o que ya di, ¿ok? En este caso, tomando en cuenta lo de los ejemplos de Disney Parks, aquí ya formulé una oración que dice: Disney parks are visited for many people around the world. I mean, these parks are very popular. En español me dice: los parques de Disney son visitados por muchas personas alrededor del mundo. Lo que quiero decir es que estos parques son muy populares. Otro ejemplo sería: In China, people eat all what they can. En China, la gente come todo lo que puede. Lo que quiero decir es: They eat any kind of animals. Ellos comen cualquier tipo de animal. ¿Ok? Y bueno, esa sería la forma de utilizar la expresión del lenguaje I mean. Recuerden, en esta primera parte es un dato o una opinión que probablemente ustedes ya tienen elaborada en el ejercicio 2, pero la oración informativa o explicativa la tienen que elaborar todavía, y también pueden utilizar las estructuras de presente simple, ¿ok? ¿Por qué la tienen que elaborar todavía o la van a elaborar todavía? Porque van a explicar o van a detallar una información o un dato que ustedes ya tienen listo, ¿ok? Como lo tengo en el ejemplo de aquí. Y bueno, por mi parte yo creo que sería todo acerca de estas expresiones del lenguaje. Espero que este video les sea de utilidad y nos vemos en la próxima. Hasta luego.